redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Este es el llamado a la Iglesia de Jesucristo a una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio, a fin de cumplir nuestro propósito como Iglesia de Jesucristo en estas nuevas condiciones políticas y sociales que hay en México, de ser luz del mundo y sal para la tierra, para ser la influencia que determina el futuro y el destino de nuestra nación. Por esa razón es necesario abandonar nuestras preferencias electorales, nuestra división por razones políticas y ser uno y primeramente promover la causa del Evangelio, entendiendo que la política, porque muchos pastores, líderes espirituales han entrado en la política, no es para servirse a intereses personales. Muchos pastores y líderes espirituales han entrado en la política, pero con pastores y líderes espirituales no podemos entrar en la política como si esto fuera un negocio o para un beneficio personal o promover nuestros intereses personales, sino la razón por la cual nosotros debemos entrar en este ámbito de influencia en la sociedad es para que prevalezca la cultura del reino y para que los que gobiernan en cargos públicos lo hagan bajo el temor de Dios y lo hagan con la sabiduría que viene de parte de Dios, con los principios y valores del reino. Este es el episodio número 6, el desafío de los justos, en esta serie redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Vamos a tomar entonces este primer principio para exponer a través de este episodio cómo podemos cumplir como iglesia nuestro llamado de ser luz para el mundo y sal para la tierra. Así que principio número 1, el rechazo de Dios a toda injusticia. Es importante que nosotros usemos el discernimiento que la sabiduría de Dios nos ha dado y que nos permite identificar la injusticia en todo ámbito de la sociedad, así como ocurre ahora en esta elección. La Escritura nos habla de qué manera Dios rechaza la injusticia en la sociedad y en la nación. En esta Escritura de Segundo de Crónicas 19:6 nos habla del rey Josafat, cómo trajo avivamiento a la nación de Israel, y dice la palabra cómo él venía recorriendo la tierra y llamando a la nación a volverse a Dios y volverse a la ley de Dios. Así que él estaba dando instrucciones a los jueces que él estaba estableciendo en todo el país, diciendo: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Así que hace una distinción. Es diferente la justicia de Dios a la justicia humana. Y es necesario para los que gobiernan, es indispensable que identifiquen que su justicia humana, está separada de Dios. A estos jueces les decía: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Así que aquí la Escritura nos hace una distinción entre la justicia que proviene de Dios, que es una justicia de acuerdo a la verdad, y es para traer bien y para traer, por tanto, bienestar a la sociedad, de la justicia humana que puede aparentar a ser justa o hacer lo correcto y sin embargo es contraria y es diferente a la justicia de Dios. Dice entonces, por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Este es un principio no solo para jueces, sino para todos los que gobiernan y están en cargos públicos, así como los que legislan. Dice que deben ser cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Aquí podemos ver claramente que Dios está hablando, que hay un discernimiento que Él nos permite identificar y diferenciar lo que está bien de lo que está mal. La palabra también nos ha dicho que no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aún pueden leyes ser aprobadas y dar legitimidad a la injusticia y a la maldad
que hay en la sociedad en que vivimos. Así que el que algo sea aprobado por la ley no quiere decir que sea correcto ni esté de acuerdo a la justicia de Dios. Así que en principio tenemos que normar nuestro criterio en nuestra relación con los que gobiernan, identificar cuando están gobernando con injusticia para denunciar de injusticia e ir en contra de la justicia y reclamar que la justicia de Dios sea lo que prevalezca en nuestra sociedad. Dice, él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra. Aquí nos está hablando entonces de corrupción. Aquí nos está hablando de cómo los que gobiernan pueden hacerlo solamente beneficiando o en favor de sus propios intereses personales, o lo pueden hacer para beneficio de ciertos grupos en la sociedad. Dice, o que le den razón a alguien a cambio de dinero, claramente nos está hablando de toda clase de corrupción, donde o dinero o amenazas u otros medios, los que gobiernan, pueden hacer que prevalezcan sus decisiones aún en contra de la sociedad. Así que aquí estamos viendo cómo la injusticia de Dios va a rechazar la corrupción, la mentira, el engaño y toda forma de gobierno que haga que las personas se sometan y se subordinen a las decisiones de los que gobiernan. Dice, Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En Romanos 1:18, Dios nuevamente habla en contra de la injusticia y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Nos está hablando de una conducta inmoral que aplica a la vida personal, pero también a los que gobiernan, y que desde luego los que gobiernan en su vida personal estén, como dice aquí, atestados o llenos de toda injusticia cuando gobiernan. Y nos está hablando de avaricia, de maldad, toda maldad que tiene que ver con mentir, con engañar al país, con corrupción. Nos habla llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Así que Dios declara a través de su palabra cómo Él está en contra y cómo hay una ira de Dios que viene revelándose desde el cielo en contra de toda injusticia y de toda impiedad. Dice que esta injusticia que prevalece en nuestra sociedad es por causa de hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto aplica a la vida personal. Sabemos que el libro de Romanos es un tratado donde se expone en qué consiste la salvación y en primer lugar nos lleva a reconocer que necesitamos la salvación de Dios por cuanto el hombre es injusto y por cuanto el hombre ha sido gobernado y ha estado bajo el dominio de la esclavitud del pecado. Pero este es un principio también que aplica de manera personal a los que gobiernan. Así que dice que los que actúan con injusticia y con impiedad, es decir, que no están considerando el temor de Dios, que no están considerando a Dios en las decisiones que toman, dice que se trata de hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí podemos ver que Dios está poniendo un contraste entre la justicia que viene de la verdad y la injusticia que detiene la verdad. Así que este es un discernimiento que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia de Jesucristo y nos pone hasta delante de la sociedad en que vivimos, porque nosotros sí tenemos la capacidad de parte de Dios, por su sabiduría y por su amor, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, para no llamar a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno. Así que la Escritura nos declara en Mateo 5, verso 13, esta declaración poderosa del Señor Jesucristo para identificar nuestro llamado en la sociedad en que vivimos, cuando Él dice, aquí dice que ustedes son la sal del mundo. Pero si tú ves, el Señor está hablando de la sal de la tierra y la luz del mundo, hace una distinción, porque la luz del mundo está hablando de un ámbito espiritual, donde este mundo, este cosmos de la palabra griega, que traduce mundo, está en tinieblas y bajo un engaño de la maldad. Pero la sal es para la tierra. Así como la luz alumbrará en un ámbito espiritual, la sal hará bien a la tierra, hablando de la vida terrenal, hablando de la forma en que vivimos en la sociedad o en la nación. Dice que nosotros tenemos un llamado a ser la sal, porque nos está diciendo que la sal es lo que da sabor y hace que en medio de toda circunstancia la vida tenga sentido y propósito, pero como se sabe desde la antigüedad, la sal tiene propiedades que hacen que la corrupción se detenga.
Así que cuando nos está diciendo a la iglesia que tenemos un llamado a ser la sal para la tierra, no para el mundo, sino para la tierra, para la sociedad en que vivimos, en cuanto a la cultura y la manera de vivir, nos está diciendo que nosotros tenemos el poder y la autoridad dada por Dios de detener la corrupción, la maldad, la mentira, el engaño, la violencia en la sociedad en que vivimos. Y en primer lugar, cumplir un llamado profético de denunciar esta maldad ante la sociedad y exponer la verdad que viene de Dios y exponer lo que realmente nuestra sociedad necesita para que esta sea una sociedad donde haya paz y donde no haya violencia. Entonces el Señor Jesús declara, si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Y ese es el peligro en que estamos ahora la iglesia, en donde muchos en la iglesia de Jesucristo, pastores y líderes, no quieren tomar este llamado para hacer sal, porque el Señor dice, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Así que tenemos que nosotros tomar este llamado. Dios nos está llamando a ser sal para la tierra y entrar en ese ámbito de la sociedad, entrar en ese ámbito de los que gobiernan, de la política, para llevar los principios y valores del reino y hacer que la sal que proviene de la presencia y de la palabra de Dios detenga la maldad y la corrupción. Así que el Señor nos está hablando de la injusticia y de la importancia de ser sal para la tierra y por tanto preservar nuestra sociedad y apartarla de toda maldad, de toda mentira y de todo engaño. Así que cuando hablamos de injusticia, voy a referirme ahora a cómo este principio aplica a lo que ha sucedido en México con el resultado de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio. Este es en conclusión, en lo que es la luz que nos da la palabra, podemos darnos cuenta que el resultado de la elección es que como han gobernado, los que gobiernan así seguirán gobernando el país, pero ahora con poder absoluto para servir sus intereses personales y de nuevo grupo mafioso, con toda injusticia, mentira, engaño, que es injusticia. La mentira y el engaño es injusticia. La corrupción, es decir, utilizar los cargos públicos para servir intereses personales, para enriquecerse, es injusticia. Abrazando la violencia criminal y la maldad. Es injusticia que no se detenga la violencia criminal de los cárteles del narcotráfico. Es injusticia que no se castigue a los que cometen asesinatos, a los que están cometiendo feminicidio, a los que están reclutando a jóvenes para el narco o están cometiendo toda clase de violencia en las comunidades. Como se sabe ahora en México, hay comunidades que se han desplazado, han abandonado, huyendo el lugar en donde viven por causa de las amenazas de los grupos delincuenciales y por causa de la extorsión y el derecho de piso. Hay entidades como Guerrero que se sabe que la gente paga para todo extorsión, en todo, pequeños negocios, en cualquier aspecto, la sociedad está pagando derecho de piso. Hemos escuchado que incluso en los municipios donde el narco asesinó a candidatos, a todos los candidatos de todos los partidos, para dejar ahí solamente a su propio candidato, lo que hacen también es cobrar extorsión a los municipios que ahora y de manera creciente estarán pagando una cuota a las organizaciones delincuenciales de delincuentes, a los cárteles del narcotráfico, que estarán tomando durante estos años un creciente control territorial de nuestro país. Hoy se estima que el narcotráfico tiene el control del 30% del territorio de nuestro país. Hay entidades que se sabe que están totalmente gobernadas por el narcotráfico, donde no hay ley y los que gobiernan son solamente una apariencia. Así que la injusticia que está prevaleciendo en nuestro país nos permite darnos cuenta que como han gobernado, van a seguir gobernando los que han gobernado nuestro país. Va a seguir una escala terrible en México de violencia criminal. México ya se ubica como uno de los países donde más muertes hay en el mundo, como si fuera un país en estado de guerra. Continuará la corrupción sin freno, a pesar de investigaciones periodísticas que han ofrecido pruebas de audio,
y documentación oficial donde se puede probar la corrupción que ha habido en el círculo cercano a López Obrador, así como su propia familia. Esta corrupción seguirá sin freno, seguiremos escuchando de escándalos de corrupción donde los que gobiernan ahora estarán nuevamente siendo evidenciado cómo se enriquecen y cómo utilizan los cargos públicos para seguir gobernando con poder absoluto a favor de sus propios intereses. Seguirá la mentira y el engaño, pero sobre todo gobernarán con poder absoluto en su propio beneficio y de sus intereses personales para destruir la democracia, a través de la cual ellos llegaron al poder, así como nuestras libertades que les permitieron llegar al poder para perpetuarse, como ya ha sucedido en Venezuela y en Nicaragua. Llegaron para quedarse. Por esas razones que ahora lo que está por decidirse en México es si las reformas, las 18 reformas a la Constitución que está presentando López Obrador para que sean aprobadas en el mes de septiembre, un mes antes de que él deje el cargo de presidente de la República, sean aprobadas para de esta manera tomar el control absoluto, hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, estén subordinados a los intereses del partido político hegemónico dominante que hoy tiene poder absoluto en nuestro país, en la Cámara de Diputados, y está por resolverse si tendrán mayoría calificada en el Congreso, así como en el Senado de la República. Desde luego, la destrucción del INE en el sentido de que ya no será el árbitro electoral que hemos conocido, sino estarán ahí nombradas personas que estarán subordinadas a las decisiones de quien gobierna en la presidencia de la República. Todo con el fin de perpetuarse en su propio beneficio y de sus intereses personales, como ya ha sucedido en Venezuela y en Nicaragua. La elección que se llevó a cabo en México el pasado 2 de junio ha sido una elección donde ha prevalecido la injusticia, el engaño y la mentira. Y esto en principio porque esta ha sido una elección de Estado para legitimar un resultado fraudulento, manipulación del proceso electoral por parte del gobierno para favorecer a su candidato, a sus candidatos y a su partido. Es decir, que estas elecciones son manipuladas de tal manera que solamente, como ya se vio en México, y esto significa el comienzo del fin de la democracia en nuestro país, que gobiernen los que sigan gobernando y que cierren las puertas de la alternancia, es decir, que otro partido o la oposición pueda llegar a derrotarnos en un proceso electoral. Así que se trata de, en esta elección de Estado, de poner todo el poder del Estado a favor de una causa política por medio de una elección constitucional. O sea que utilizan la Constitución y la ley y las elecciones para imponer el resultado y por tanto hacerle creer a la sociedad que ellos han votado, pero en realidad ellos son los que han votado y han decidido quién va a gobernar el país y cerrarle la puerta a los que representen una amenaza por ser oposición, así como también amenazar o acosar a los periodistas críticos que están exponiendo, como siempre lo han hecho en nuestro país, los abusos del poder y la corrupción de los que gobiernan. Así que una elección de Estado consiste en hacer uso de todos los recursos políticos, jurídicos, financieros y administrativos con que cuente el Estado para imponer y determinar el resultado de una elección. Esta elección ha estado llena de injusticia, no solamente porque ha habido corrupción, mentira y engaño, lo cual lo hace inmoral, sino que también ha sido una elección llena de injusticia porque resultó ser una elección ilegal, porque los que gobiernan violaron la ley y la Constitución. Los artículos de nuestra Constitución, como las leyes electorales que regulan nuestro país, los procesos electorales, prohíben a las autoridades de cualquier nivel la injerencia en las elecciones, ya sea en los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar sus candidatos o en los trabajos preparatorios de la elección y las campañas de los candidatos. Así que es evidente que desde un comienzo, desde que López Obrador adelantó el proceso electoral, dando a conocer que él iba a dirigir en Morena, en su partido, quién iba a ser su candidato, desde el principio resultó ser una elección ilegal.
En realidad, la candidata del gobierno ganó porque simplemente eso fue algo que decidió López Obrador. Como vimos en su proceso de selección de su candidato a la presidencia de la República, fue en todo momento López Obrador quien tomó esa decisión y no permitió a ninguno de los que querían recibir esta nominación que tuvieran la oportunidad, como lo creyeron ellos ingenuamente, podrían ser el candidato de López Obrador. López Obrador tenía su candidata y esa fue la candidata que él puso para que representara a su partido y fue la que finalmente hizo que ganara esta elección a través de un Instituto Nacional Electoral que nunca sancionó al presidente de la República por su constante intervención desde sus conferencias todos los días por la mañana, donde se dedicaba a difamar, a atacar a la oposición, donde estaba todo el tiempo promoviendo los candidatos de su partido y su candidata para la presidencia de la República. Fue evidentemente una elección donde no hubo una competencia justa para todos, pero sobre todo fue una elección ilegal. Precisamente fue López Obrador en la oposición quien exigió que los que gobernaban no intervinieran en el proceso electoral a favor de su candidato o de su partido político. Y precisamente eso fue lo que se aprobó para que precisamente la elección fuera justa para todos los participantes y entonces el resultado no estuviera determinado por la intervención del Estado para imponer el resultado en su propio beneficio. ¿Por qué entonces ahora que López Obrador, diciendo luchar por la democracia en México, ahora que es presidente de la República, fue el primero en violar la ley y romper con lo que marca la Constitución y las leyes electorales? El INE marcó 30 intervenciones que hizo en el proceso electoral, 40 resoluciones, 17 infracciones y más de 46 medidas cautelares. Todo esto quiere decir que el INE se mostró débil y complaciente sin hacer absolutamente nada que impidiera que el presidente de la República interviniera en la elección para que el resultado le favoreciera a él y a su candidata. Esto quiere decir que entonces no hay principios y que los que gobiernan, los que han gobernado nuestro país, actúan de una manera deshonesta cuando eso les conviene. Dicen ser honestos cuando están en la oposición. Todo el tiempo López Obrador se negó a aceptar el resultado en las elecciones pasadas, tanto en el 2006 como en el 2012. Pero cada vez que la oposición reconocía el resultado que no les favorecía, es entonces que lo celebraba. Esto nos habla entonces de que los que gobiernan no tienen principios, no son honestos, ni tienen rectitud en la forma en que gobiernan. Así que el INE no mostró ninguna firmeza y determinación para hacer que esta elección se llevara a cabo de una manera justa y con respeto a la ley. Intervenciones a López Obrador en el proceso electoral, 40 resoluciones, 17 infracciones que no tuvieron ningún efecto, no pudieron detener al presidente de la República de intervenir constantemente en el proceso electoral, ni más de 46 medidas cautelares que no sirvieron para que López Obrador respetara la ley y no utilizara su cargo como presidente de la República para promover e imponer a su candidata. Así que este ha sido un INE débil, un Instituto Nacional Electoral. El instituto no pudo cumplir con su función de ser un árbitro que asegurara que estas elecciones se llevaran a cabo de una manera correcta, cumpliendo con la ley. Porque también se sabe que la presidenta del INE y su familia han sido beneficiados y colaboran en el gobierno de López Obrador. No solo eso, sino el uso de los programas sociales, donde también el presidente López Obrador todo el tiempo en sus conferencias de la mañana estuvo haciendo propaganda política electoral a favor de su candidata, diciendo que la oposición iba a cancelar los programas sociales. El Instituto Nacional Electoral no hizo nada para detener esta propaganda mentirosa, así que de una manera sutil, de una manera engañando al país, este Instituto Nacional Electoral finalmente ha buscado la manera de favorecer los intereses de López Obrador.
eso, sino también el uso del presupuesto multimillonario para que ganara la candidata del gobierno. Nunca se rindieron cuentas ni se transparentó la manera en que se hizo publicidad a favor de la candidata del gobierno desde antes, desde hace más de un año, pero además el uso de los recursos públicos con los programas sociales. Como se ha sabido, este gobierno se endeudó con casi 2 billones de pesos para poder traer beneficios a los programas sociales y de esa manera promover el voto de los que se han beneficiado y amenazándolos de que si no votaban por Morena iban a perder la beca, iban a perder la pensión o el beneficio de los programas sociales. Por todo esto es que estas elecciones han estado llenas de injusticia, no fueron elecciones democráticas, ni libres, ni legales, como se ha sabido en el país. Hubo regiones en el país donde el narcotráfico amenazó a las personas y las obligó a votar por el partido del gobierno. Así que hubo una intervención de las organizaciones de la delincuencia organizada y desde luego 20,000 empleados del gobierno, los siervos de la nación que visitaron casa por casa desde hace años, dando a conocer a las personas que el beneficio que recibían no era por parte de Morena ni del gobierno, sino de López Obrador, promoviendo el culto a la personalidad de López Obrador. Estas elecciones, por causa de todas estas irregularidades, pudieron haber sido, se pudo haber promovido la nulidad. Y esto es algo que los que gobiernan tenían temor de que la oposición, una vez que se diera a conocer el resultado, promovieran la nulidad, porque sí había argumentos legales y jurídicos para que esta elección fuera anulada y declarada ilegal por la manera en que se llevó a cabo todo el proceso electoral. Por esas razones que causó sorpresa para muchas personas en nuestro país este resultado. La sospecha de un fraude electoral resultaba posible por las extrañas circunstancias en que se dio a conocer los resultados preliminares. Se supo después que el sistema se cayó 2 veces y que justamente después de que se cayó la primera vez había cambiado la tendencia a favor de la candidata del gobierno a la presidencia, así como la candidata como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Causó sorpresa porque el ambiente que se sentía era de mucho entusiasmo para ir a votar y la expectativa de cambio en nuestro país. Fue extraño porque podemos ver aquí en estas imágenes la oposición y de hecho la candidata de la oposición declaró que ellos habían ganado la elección y que solamente iban a esperar la notificación del INE de acuerdo a los resultados que seguramente ellos tenían, porque los partidos políticos, a través de sus representantes, a través de la copia del acta de la famosa sábana, que todos los representantes de los partidos reciben en cada casilla, les permite a ellos comenzar a hacer el conteo de sus propios votos y poder saber hacia dónde va la tendencia. Normalmente en las elecciones que hay en otros países, cuando la tendencia desde el principio es desfavorable, salen a reconocer su derrota y salen a felicitar al candidato que ellos saben que va a ganar la elección porque tienen esa información de primera mano. Pero aquí lo que resulta extraño es que después, antes de las 12 de la noche, cuando todavía no habían acabado de computarse los resultados, los primeros resultados preliminares, aparece la candidata de la oposición y se ve en sus rostros un cambio muy extraño. Por eso mucha gente piensa que hubo un fraude electoral o que ellos fueron amenazados o que algo sucedió que no han podido explicar, porque es muy extraño el contraste de primero verse triunfalistas y felices por la victoria y luego aparecer pues como si se hubiera muerto alguien, porque evidentemente algo sucedió. Y por lo menos aquí lo que se puede apreciar es que en la oposición no tuvieron la capacidad de dar respuesta a todas las irregularidades y a toda la forma en que se violó la ley para llevar a cabo estas elecciones. Un contraste muy grande entre esta oposición que sale, dice, reconociendo su derrota, y aún la candidata de oposición felicitando a la candidata del gobierno sin haberlo hablado antes con todo su equipo de campaña o haberlo expresado a los partidos políticos que la apoyaron.
ocasionó conflicto entre ellos, como se supo después, pero sí, el resultado de esta elección tenía que haber sido impugnado, tenía que haberse declarado la nulidad de esta elección por todas estas irregularidades y por tratarse de una elección de Estado. Así que lamentablemente esta oposición no supo defender el voto de los millones de personas que votaron por un cambio en México, no tuvieron la habilidad, no tuvieron la habilidad política, no tuvieron la sabiduría para enfrentar esta situación y al contrario, ellos acabaron finalmente subordinándose a todo un proceso electoral que violó la ley y que estuvo lleno de injusticia, de mentira, engaño, corrupción, violencia y compra del voto. Y es que resulta interesante el resultado o el cómputo que hizo el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque muchos han dicho que precisamente la contundente votación a favor de la candidata oficial indica que no hubo ningún fraude, pero más bien es al revés. Más bien, lo que tú podrías ver aquí es que es exagerada la diferencia de, como dijeron, de más de 30 puntos en la votación, cuando vimos que en nuestro país había tanta inconformidad y que toda la clase media que llevó a López Obrador a ganar la elección en el 2018, esa clase media ya no estaba conforme, sino había mucha inconformidad en la clase media, porque desde hace años López Obrador estaba criticando y hablando mal en contra de la clase media. Llegó a decir que la Ciudad de México estaba empanizada, refiriéndose a que el PAN estaba teniendo mucha influencia y dando casi por hecho que iba a ganar el PAN en la Ciudad de México. Por eso resulta muy extraño este cómputo final de los votos. Este es el cómputo que dio a conocer y hasta el día de hoy tú puedes encontrar en la página oficial del Instituto Nacional Electoral 33.226.602 votos para la candidata del gobierno. Ya se está diciendo que el conteo final fue de 35 millones de votos, pero el INE sigue conservando en su página oficial este dato y nos está marcando aquí el 59% de participación de los votos que se emitieron. Fue el 59% de votos para la candidata del gobierno, haciendo una diferencia de más de 30 puntos con la candidata de oposición, que como podemos ver en este cómputo del INE de los resultados preliminares, daba a la candidata de oposición 15.620.726 votos, o sea, el 27%, casi 28% de los votos que se emitieron el pasado 2 de junio. Y para el otro candidato, y para el candidato un total de 5.832.105 votos, dando un porcentaje de 10.41%, o sea, 10% de los votos emitidos. Sí resulta extraño este cómputo, desde luego también en el extranjero, como se ve aquí, 86,000 votos para Xóchitl Gálvez, 91,522 para la candidata del gobierno, tan solo 4,434 para el otro candidato. Aquí podemos ver entonces el padrón electoral oficial del INE, que marca aquí 98,329,591 personas mayores de 18 años registrados, de los cuales 51 millones son mujeres y más de 47 millones son hombres. 98 millones de personas mayores de 18 años registradas en el padrón electoral y con derecho al voto. Si entonces nosotros hacemos una evaluación de los votos que recibió la candidata del gobierno con este padrón electoral, nos daremos cuenta que la mayoría del país no votó por la candidata del gobierno. Aquí lo tenemos, el padrón del INE tiene más de 98 millones de personas. De los votantes registrados, la mayoría de estos 98 millones de personas registradas mayores de 18 años con credencial para votar, no votaron por Morena ni por la candidata del gobierno.
votó tan solo el 36%. Es decir, esos 35 millones de votos de la candidata del gobierno computados por el INE corresponden o representan el 36% de todo el padrón registrado. Quiere decir que de todas las personas con derecho a votar en México, el pasado domingo 2 de junio, tan solo de 3 a 4 de cada 10 fueron los que en realidad votaron por la candidata del gobierno. Si lo vemos de esta manera, fue una minoría la que en realidad votó y le dio entonces el triunfo electoral a la candidata del gobierno. 35 millones de votos para Morena, de acuerdo a los que votaron, daría 6 personas de cada 10, pero de acuerdo a los que votaron, no de todo el padrón de 98 millones de personas. Así que hay una diferencia muy importante. Realmente la minoría del país es la que en realidad votó por la candidata del gobierno. Así que no es cierto que esta ha sido una votación contundente. Contundente sería que 8 de cada 10 personas registradas para votar hubieran votado por la candidata del gobierno. Eso sí hubiera sido contundente, pero más bien están tomando el dato de los que realmente votaron el pasado domingo 2 de junio. Así que esto quiere decir que la participación de estos 98 millones fue de alrededor de 60 millones de personas. Es decir, una participación del 61%, o es decir, 6 de cada 10 personas fueron a votar. Esto quiere decir que el 39% no votó, o sea, 40 millones de personas no votaron. Entonces, son más el número de personas que no votaron que las que votaron por la candidata del gobierno. La candidata del gobierno tuvo 35 millones de votos, 40 millones de votos no fueron emitidos. Así que en realidad no fue contundente, sino una minoría a través de una elección de Estado antidemocrática, rompiendo la ley o violando la ley de una manera ilegal, con el uso de los recursos públicos para comprar el voto, con la participación de los grupos de la delincuencia organizada para amenazar y para obligar a las personas a votar por el partido del gobierno, fue lo que les dio este resultado. Y ahora podemos ver entonces lo que esta votación en realidad está dando como consecuencia, y es que el partido del gobierno llegue a tener mayoría calificada en el Congreso, así como en el Senado, lo cual les daría el poder absoluto para aprobar las leyes sin tener que dialogar o negociar con la oposición,